Nos vamos a la información porque es muchísimo lo que tenemos y como siempre no nos va a alcanzar la hora, pero ya les quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, la doctora Antonella Travesaro, el doctor Rodrigo Masuccini, Diego Álvarez, quien va a estar hablando, vamos a estar hablando de los casos Casco, el caso de las 4 plazas y un caso que ya hemos hablado aquí en Se Presume Culpable de Maricel Solís, un caso de una mujer que fue detenida, que se encuentra en prisión preventiva y que va a llegar a juicio su caso dentro de poco por la muerte de su pareja. Fue acusada por homicidio cuando todas las pruebas demostraban que era un suicidio. Pero arrancamos ya, perdón, no lo presenté, recordame tu nombre, Daniel por Jiménez. Dios. ¿Cómo? Daniel Jiménez. Daniel Jiménez, se me fue el nombre completamente del doctor. Bueno, aquí estamos para empezar ya. Y empezamos con Diego. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Hablamos del caso Casco y hay una novedad muy importante que tiene que ver con la causa y que esto, bueno, ya se presentó esta denuncia en diciembre del año pasado. Efectivamente, el mes de diciembre presentamos una denuncia, ¿quién? Claro, una denuncia contra el fiscal Arrigo, que fue el fiscal que tuvo a cargo el juicio en la causa, debido a que a partir de la resolución, de la última resolución de la Cámara de Casación Penal, notamos que se había basado en una serie de mentiras flagrantes de parte del fiscal, tergiversando hechos y poniendo hechos que no habían sido tratados en juicio en su presentación ante la Cámara, lo cual hizo propio finalmente la Cámara y por ahí sin tener demasiado conocimiento terminó reproduciendo y gracias a eso logró que se revirtiera en principio el fallo de absolución que habíamos obtenido. Si bien el fallo es de casación, este nuevo fallo está apelado, nosotros al determinar esta serie de mentiras y de inconsistencias que presentó el fiscal, radicamos esta denuncia en el mes de diciembre ante la Procuraduría General de la Nación. Bien, puntualmente la denuncia habla de un mal desempeño del Ministerio Público y también habla de que esto hizo incurrir en errores. Todos estos elementos que introduce el fiscal, incurrir en errores a los jueces y a los jueces de casación específicamente, ¿no? Claro, la denuncia no va dirigida contra casación, que es quien adoptó la resolución. En este caso sí se adoptaron una serie de recursos contra esa medida. Pero la denuncia va específicamente contra el doctor Arrigo porque notamos que ha tomado en forma personal esta causa, no se ha quedado conforme con el fallo desde el punto de vista de que consideró probablemente un fallo de que lo tenía ganado en base a un relato y que con las pruebas se le demostró que el personal policial imputado era inocente, auto esa absolución y bueno, termina tejiendo una serie de mentiras, termina tejiendo una serie de hechos que no ocurrieron en la práctica y que está demostrado con pruebas y se las presenta a casación y casación se termina haciendo un poco eco de eso. Entonces la idea es radicar esta denuncia para que el Poder Judicial tome conocimiento de lo que hizo, de la falta de objetividad que debería haber tenido el doctor Arrigo. Una obligación del fiscal, ¿no? El deber de objetividad en todas las causas, ¿no? Porque si el fiscal observa que hay cosas que no corresponden, tiene que desistir de la acusación ya de entrada. Ha pasado en algunos casos, muy pocos, pero ha pasado. Bueno, en este caso en particular, no solamente el fiscal que no desiste, sino que termina planteando cuestiones de que no ocurrieron en la realidad y que están demostradas por la prueba inclusive. Y termina incluso agregando elementos nuevos que no se trataron en el debate y que no los planteó en el debate y termina planteándolos en este momento ante casación. Con lo cual también todas estas maniobras vulneraron el derecho a defensa. Por supuesto. De eso te puedo hablar mejor el doctor Jiménez, que fue uno de los que más estuvo involucrado junto conmigo en la denuncia y demás, haciendo todo el análisis del fallo de casación y argumentando todo esto en la denuncia. La denuncia, quiero decir que la denuncia tiene 34 páginas y que tiene un detalle pormenorizado de todas estas contradicciones y, primero, bueno, por un lado contradicciones y por otro lado argumentos inventados por el fiscal que no tienen nada que ver con la realidad. Efectivamente. Hay aparte una cuestión que no solo su incumplimiento, digamos, del fiscal y los fiscales que actuaron anteriormente, sino en la denuncia es contra toda la investigación, digamos, porque, a ver, bueno, en la investigación tenés que plantearte el dónde, el cómo, en el lugar que se produjo y tratar de reproducirlo eso en la investigación. Bueno, efectivamente lo que hace el fiscal es directamente alterar la fecha del hecho, las circunstancias del hecho
de tratar de buscarla de otra forma, y busca también que digamos, y acá decías el tema bien de la defensa, que no esa lealtad procesal que se necesita, esa igualdad de armas que habría que presentarla para que el otro tenga oportunidad de defenderse. Bueno, eso es lo que ha sido vulnerado básicamente. No obstante, es un funcionario público, ¿no? Por eso nosotros también abrimos que la investigación administrativa no solo se circunscriba a la cuestión administrativa, que sino de proceder también se investigue en forma penal el tema, porque insertó datos falsos directamente. Bueno, que dé explicaciones también por ese tema. Es un poco así el objeto de la denuncia. Yo te voy a dar un ejemplo muy claro de esto que estamos hablando. Por ejemplo, después de prácticamente 10 años que se viene investigando el hecho, y cuando nunca fue planteado en el juicio, termina diciendo en esta presentación de que yo estaba, por ejemplo, a bordo de un móvil 4387 cuando yo nunca estuve en ese móvil subido ni soy quien estaba operando. Y lo presenta como un dato cierto. Y obviamente, casación no se ocupa de ir al detalle, de decir, a ver, reproducime el audio, a ver, cuestiones de ese tipo que son claras, termina presentándola como algo verdadero, como algo cierto, cuando la prueba indica exactamente lo contrario. Bueno, eso por un lado, pero casación no tiene la obligación también de leer la causa. Hay un problema serio. Nosotros tenemos un sistema malo de doble instancia. A ver, para explicarlo. El juicio oral tendría que ser de instancia única y el fiscal no podría apelar una condena. Sería la lógica de este sistema. ¿Qué pasa? Cuando se apela una condena, lo que en realidad habría que hacerse es, y es muy difícil técnicamente, un nuevo juicio oral para que se vean todas las pruebas, porque si no, casación se queda, como en este caso, como lo dijo muy bien Diego, cree en la buena fe, porque uno también no puede pensar que alguien va a ser tan salvaje, me permito el término, salvaje de mentir descaradamente con las pruebas. Pero como esto, la causa es descomunal y casación se encarga de todo el país, obviamente es imposible. Y obviamente que no han leído la causa, desconocen totalmente la causa. Y es más, se han guiado especialmente por los escritos. Lo que nosotros, las defensas, dijimos en la audiencia, no lo tomaron. Claro. Fue una de las causas de agravio que tenemos nosotros. Claro, y de hecho la audiencia de casación fue muy limitada también para las defensas. Me acuerdo en su momento que había sido muy poco el tiempo que habían podido... Las breves notas, ese tema. Claro. ¿Cuáles son los puntos centrales de la denuncia en relación a estos puntos que yo decía que detallaba? Bueno, vi las contradicciones de, primero, el padre de Franco Casco, las contradicciones de Virginia Kramer, las 3 distintas teorías del fiscal sobre cómo ocurrieron los hechos, 3 lugares distintos, 3 momentos distintos, con personas distintas en esa noche. Bueno, ahora efectivamente, de esas, en principio, ¿no? Se acusa al personal de estos hechos, de haber detenido a Franco Casco en este lugar, este móvil a esta hora, y se especifica. Obviamente, a lo largo de la investigación y a lo largo después de la audiencia, se fue demostrando de que eso era imposible, de que el móvil estaba en otro lugar, el personal. Entonces, sobre el final del juicio, ¿qué se argumentó y qué dijo el fiscal? Terminó diciendo, no, bueno, en realidad, en algún momento determinado, en algún lugar de la jurisdicción, alguno de los móviles, alguno del personal lo detuvo a Franco Casco. Con lo cual te resta completamente la posibilidad de poder defenderte, porque el hecho no está claro y no tenés defensa posible ante eso. Bueno, y ahora llegamos a una instancia donde plantea una tercera cuestión. Le plantea específicamente a mí, Sergio Álvarez, en un móvil en el cual no estaba operando con el equipo de radio y diciendo una serie de cosas, y no soy yo esa persona. Sí. Es algo que nunca, no solamente no lo comprobó porque no era cierto, sino que tampoco lo comprobó porque no había ningún elemento probatorio. Es más, invoca un audio con un número, lo identifica y todo lo demás, que no corresponde. Es decir, imposible que ese audio sea reproducido de ese móvil, del móvil donde estaba Diego. Es decir, totalmente increíble eso. Es decir, insertar eso es algo totalmente novedoso, ¿no? Totalmente. Tergiversa también las propias testimoniales. Claro. Como prueba acompañamos a esa denuncia una serie de videos donde él en los alegatos relata, por ejemplo, el padre Franco Casco dijo tal cosa y cuando vos vas a ver la testimonial no dijo eso. Sí. Y hay que tener en cuenta una lectura subjetiva de eso también, de que el juez de casación, al ver que el fiscal dispara semejante cuestión, que dice ante una respuesta lo que Álvarez en realidad no dijo que iba a un óbito, sino que trasladaba un QRT, que le dice en términos policíacos un muerto,
invoca que en la subjetividad del juez de casación, más allá de cómo sean las circunstancias, yo estoy trasladando un muerto. Muy difícil poder... Sí. ¿De qué forma? ¿Cómo? Porque ¿Cómo? yo, aunque sea que no te digo, che, pero esto me lo están describiendo, pero trasladaba a un muerto el tipo. ¿Cómo es complicado. No existe. No existe. Bueno, otro de los puntos también que se menciona en la denuncia es el ocultamiento de las cámaras, de las imágenes de las cámaras de seguridad que se conocieron durante el juicio y que, bueno, por azar llegaron a una memoria de que había pedido información la doctora Travesaro. Sí. Eso también es gravísimo, ocultar prueba, ¿no? Por parte de la fiscalía. Esto fue por la eso instrucción, se extendió ¿no? al doctor de Giovanni, claro, que el que llevó la instrucción, por eso la denuncia también se amplía hacia él, ¿no? Sí, ya en la instrucción hay presentado junto con la denuncia, por ejemplo, un recibo ya durante la instrucción en la parte escrita, donde la misma fiscalía, la fiscalía del doctor Di Giovanni, remite el expediente al juzgado de instrucción, al juzgado de Vera Barros, y donde dice, te estoy mandando todos estos elementos documentales, y finalmente me hace una constancia y dice, en este elemento no se encuentra, acá se encuentran sobres numerados, pero se encuentran sin los CDs, toda una serie de elementos que decían, lo estamos mandando y no están, y desaparecieron y no están en la causa. Hasta el día de hoy hay pericias, por ejemplo, como la pericia de la policía de Córdoba, que no la pudieron encontrar y no está, y nunca la pudimos ver. ¿Quién la toda tendrá? Información en que algún lugar deben estar. Al menos dentro del marco de la Fiscalía Rosario. Nosotros sobres pedimos, vacíos, dice, sobre vacío, bolsa de nylon vacía, sobre de papel madera vacío. Creo que pedimos por escrito más de 10 veces que nos faciliten los videos y nunca lo hicieron, y casi de casualidad aparecieron a un mes de iniciado el juicio, a 8 años, 7 de iniciada la causa, que esas cámaras estaban en poder de la Fiscalía. O sea que obviamente hubo una clara intención de ocultamiento, pero aparte, ¿por qué fue clara la intención de ocultamiento? Porque la querella dice, para nosotros esos videos no son nuevos. Claro. ¿Qué quiere decir? Que entre Fiscalía y querella se habían compartido las imágenes y las habían descartado, supuestamente, obviamente a ellos no les interesaba ver a Casco con vida, con posterioridad a la hora que ellos decían que había muerto en la comisaría séptima. Para que quede claro la importancia de la denuncia realizada acá por el doctor Jiménez y por el comisario Álvarez. Bien. Eran justo los videos donde más se veía. Claro. Los más determinantes. Es más, hay uno de esos videos que sobre el cual le toma una testimonial a la tía finalmente, y la tía dice, me parece que es que al día de hoy ese video no aparece, no está. Lo están buscando todavía. Bueno. En algún por lugar. Supuesto de que toda esta información que te estamos diciendo, tanto la denuncia como todas estas pruebas y los videos y demás, van a estar a disposición de cualquier persona que los quiera ver, porque como hicimos del primer día en la causa, nosotros tenemos un principio de revelación total de lo que haya, queremos que la gente lo vea, así como lo viste vos, que lo vea por sus propios ojos, todo esto estamos diciendo. Claro, el tema es que, bueno, como ocurrió desde un primer momento en esta causa, hay medios que decidieron deliberadamente no mostrar la otra pata de la causa, ¿no? Solo se conoció la voz de los acusadores, de este caso Fiscalía y querellas, y nunca se les dio voz a la parte de los acusados. Inclusive en la cobertura del juicio, lo recordaremos, nadie fue a cubrir las distintas audiencias, y después, bueno, se terminó diciendo cualquier barbaridad, que no hay justicia y demás, cuando, bueno, se recibió por parte de la población, de la ciudadanía, de las distintas audiencias, una información parcializada de todo lo que había ocurrido en ese juicio. Por lo tanto, bueno, ahora obviamente no van a poder entender por qué se presenta esta denuncia, pero bueno, a partir de la absolución, si bien fue en disidencia, y tenemos que recordar también, que esto lo quiero remarcar, porque Omar Paulucci, en su sentencia, sus argumentos fueron basados en las pericias de la doctora, entre comillas, Virginia Kramer, cuestionada en muchísimos casos por pericias truchas y direccionadas para inculpar a personas inocentes, sean policías o civiles. Entonces, bueno, ahí se cae la sentencia del doctor Paulucci, el voto del doctor Paulucci en esta causa,
pero se cae a pedazos, porque, habló de unas, de verlo, de analizar el caso de una manera holística. Que eso es una interpretación holística. Claro, y entonces, bueno, en una causa, para que la gente lo sepa, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me parece, porque esto está muy instalado, ¿no? En estas distintas causas que las personas que acusan dicen, nosotros creemos que pasó tal cosa, y vos podés creer lo que quieras, pero en realidad lo que se tiene que demostrar en juicio es que eso realmente ocurrió y con prueba concreta, no con suposiciones que, podemos suponer todos cualquier cosa, pero los hechos concretos, las pruebas concretas demostraron todo esto en juicio y que, afortunadamente hubo 2 jueces que analizaron objetivamente la prueba y decidieron, como decidieron, la absolución de los 19 Un trabajo acusados. Impresionante de esos 2 jueces. Realmente ver esa resolución, esos votos, la verdad que uno dice, qué bien que han trabajado, qué capacidad de síntesis, ¿no? Sí. Sí, bueno, al margen de que fueron 800 fojas, que muy fue un fallo muy bien detallado y muy bien explicado, pero bueno, realmente, es increíble que haya que llegar a esto y que la justicia, otros casos también. En fin, no quiero seguir relatando. Pero bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué novedades hay? ¿Fue recibida la denuncia? ¿Qué va a ocurrir? La denuncia fue recibida, la presentó la doctora Travesaro a finales del año pasado, en el mes de diciembre. Así que ahora estamos esperando a la espera de una convocatoria para algún tipo de declaración testimonial, de ampliación de la denuncia o de presentar nuevas pruebas, porque siempre estamos dispuestos y a disposición de la justicia para probar lo que estamos denunciando, lo que estamos diciendo. Y a cualquier medio también que quiera acercarse para recibir toda esta información. Sí. Está todo a disposición. Están los videos, inclusive. Estuve viendo todo el material que me enviaste, Diego, y está muy claro, ¿no? Y todas las contradicciones. Hay un video que lo recomiendo, que dura 2 minutos, que son las contradicciones del doctor Río, donde se pone en evidencia cuando un testigo está diciendo la remera, por ejemplo, de color roja, y él termina diciendo, como dijo el testigo, que la remera era color verde. Y es una mentira flagrante, porque estuvo a la vista y no puede desconocerlo. Está mintiendo adrede para tratar de embarrar la cancha o llevar el caso o llevar agua para su molino un poco. Y es algo que queda totalmente en evidencia porque, te repito, porque el material está y está contrastado, y en 2 videos mostramos 5 casos específicos en los cuales el fiscal en su alegato está mintiendo lisa y descaradamente. Uh-huh. Y esos videos son los videos de las audiencias de juicio. A ver, no es que hay videos de alguna conversación en ningún otro lugar, son el resumen del juicio. Otra cosa que no quiero dejar de mencionar es el tema de los testigos, que también fueron denunciados por falso testimonio. Los testigos, entre comillas, clave, que eran de la Fiscalía, como Argüello. Efectivamente, sí, los testigos fueron denunciados. Argüello, y hay otro más que ahora se me fue el apellido. Ruiz fue denunciado. Yo en particular durante el juicio radiqué una querella inclusive contra Ruiz, porque fue el único que me mencionó a mí directamente como que mi personal o yo en particular alguna vez lo había sometido a algún tipo de vejación y demás, cosa que nunca había sido denunciada, ni había sido mencionada, ni había ningún elemento como que lo demostrara, todo lo contrario. Yo en particular tengo una querella contra Ruiz por ese falso testimonio, y a su vez sí, al conjunto de detenidos que declararon contra el personal con una serie de mentiras y de falsedades, muchos de los cuales se le va a desistir probablemente de esta denuncia que se le radicó, porque durante el mismo juicio reconocieron que no habían dicho o nunca habían manifestado lo que estaban diciendo, y hablaron de una forma totalmente contraria a lo expresado en la denuncia. Pero contra otros sí, obviamente se va a seguir adelante con las actuaciones por falso testimonio. Sí, a lo que te referís puntualmente es que en el expediente estaban las declaraciones que se habían tomado en su momento y que después en la audiencia de juicio dijeron, no, yo no dije eso. Bueno, esto es muy importante porque hace a la denuncia para ver que había un sesgo investigativo, por no decir otra cosa, donde se asentaba sin control de la defensa. Esto hay que tener en cuenta, que aunque no hubiese imputados en ese momento, tendrían que haber citado a la defensa pública para decir, por favor, controle esto. Bueno,
veíamos que en esas declaraciones había muchas firmas de personas, pero nadie de la defensa pública en rol de defensa, sí, de rol de querellante. ¿Qué quiere decir? No sabemos qué dijeron esas personas. Podemos intuir que lo que dijeron era muy parecido a lo que dijeron en el juicio, ya sin presiones. Pero esas declaraciones, y voy a decirlo sin pudor, amañadas, implicaron que a posteriori se detuviera al comisario Álvarez y muchas otras personas. Claro. Además, para remarcar, porque puede ser que la gente maliciosa piense, pero después la policía los pudo haber apretado o amenazado para que cambiaran su declaración. Ninguno de ellos hizo denuncia de algún tema que haya recibido algún tipo de amenaza o alguna intimidación para cambiar su declaración. Así que recibieron intimidaciones de la otra parte, de la parte creyente. Claro. Bueno, Argüello es un caso particular, ¿no? Porque él mismo en juicio dice, a mí no me prometieron, me cumplieron. Sí. Hicieron todo lo que yo les pedía. Yo les pedía beneficios y me los daban. Favor a cambio de que declare de la manera que ellos querían. Claro, lo dice claramente él en juicio, así que bueno, ya ahí es... Sí. No, se afirmaba también lo de Argüello del tema de que, porque estuvo discutido el tema del testigo único, que si en realidad el sustento del fiscal es Argüello prácticamente. Claro. Acá no se contradice que si el testigo único en su circunstancia, digamos, dice absolutamente la verdad, no se cuestiona eso. El tema es que todos los otros testigos no afirman lo que Argüello dice. Claro. Ahí está la problemática. 27, 28 fueron los testigos que declararon en juicio. En total eran 33 en el expediente y 27, si mal no recuerdo, fueron a declarar a juicio, de los cuales la mayoría, casi todos, no contradijeron lo que decía Argüello. Hubo incluso en juicio, como vos sabes, 5 que manifestaron esto que yo te decía antes. Decían, eso que está ahí, esa por ejemplo, es mi firma, pero yo no dije todo eso. Y niegan rotundamente el hecho de que del contenido de esa declaración. Inclusive alguno que ha dicho, esa que está ahí no es mi firma, han manifestado. O declaraciones de algún tipo de algunos detenidos que los han llevado a hoteles para tomarle declaración en situaciones totalmente fuera de lugar, totalmente extrañas. O de algunos detenidos que algunos testigos que les han tomado declaraciones y han dicho, estaba presente el papá de Franco Casco mientras me tomó la declaración y me hacía preguntas, y está plasmada en la declaración, el papá de Franco Casco pregunta tal cosa. Claro. Una situación que totalmente irregular. Totalmente irregular. Bueno, ni hablar de las autopsias, ¿no? Que también otro de los puntos. Otro de los elementos que yo te decía antes, el fiscal, por ejemplo, afirma y dice, la doctora Kramer coincide con tal y tal otro perito en tal cuestión de que la muerte se produjo de tal otra forma, y en realidad cuando uno va al contenido del juicio, lo que declararon los testigos, ninguno de los peritos con la doctora Kramer, y él da por sentado de que sí, de que en realidad están coincidiendo, con lo cual la ensalzan en su función, en su pericia, y le dan veracidad a lo que dijo cuando ninguno de los jueces le creyó. Claro, y además que ella misma declara en juicio que hablaba de generalidades, no del caso puntual. Cuando, el doctor Gesino le pregunta ¿no? qué era lo que ella había visto en el caso, dice, ¿usted pudo observar en el cuerpo de Casco tal cosa? No, yo hablaba de generalidades. Eso está muy bien plasmado en el video que yo te digo, que dura 2 minutos, que es muy cortito, pero en el video está muy bien plasmado cuando el doctor Gesino le pregunta, usted habló de compresión extrínseca, de asfixia, de toda una serie de elementos, ¿usted comprobó algo de esto? No, yo la de generalidades, dice, con lo cual da por sentado de que todo lo que habló durante toda su declaración no se refería en realidad al caso. Fue una clase magistral, en realidad no. Totalmente. En realidad empezó hablando del caso Casco, vamos a decir la verdad, cuando se vio presionada por todas las defensas, sobre todo la doctora Atravesaro, con un audio de ella explicando otra causa de muerte, tuvo que salir a decir al final, para cubrirse de su responsabilidad penal, que habló de generalidades. Yo digo, ¿para qué vamos a llamar a un perito a una causa para hablar de generalidades si tenemos que hablar del caso concreto? Para eso vamos a una disertación de la facultad y aprendemos. Claro. Tal cual. Sí, fue una clase magistral sobre medicina forense. Y y explicar con cierta morbosidad también
lo que hacía con los cuerpos y cómo era su protocolo Kramer y cómo muy particular, cómo hacía las autopsias con un detalle muy morboso que no venía al caso. Doctora Kramer, que está a unos días de ser indagada, de una presentación, un pedido de indagatoria. Sí, el 27 de marzo va a ser esta llamada a indagatoria en Bahía Blanca por el caso Facundo Astudillo Castro, junto con el coleccionista de huesos ya fue condenado y también está investigado en otras causas. Que por cierto, bueno, voy a aprovechar la oportunidad para recomendar el libro que ya me llegó, que me envió el colega Germán Sasso, el coleccionista de huesos, que habla de este peritrucho también, Herrero, que es el que trabaja con perros, con supuestamente una técnica que se denomina odorología, que es cuando los canes van y olfatean distintos lugares para buscar rastros de alguna persona desaparecida, como ocurrió en el caso Facundo Astudillo Castro. Ya fue condenado y bueno, todavía no lo leí porque me llegó ayer, pero bueno, como supongo que será el mismo tenor del libro Operación Facundo del colega Germán Sasso, muy bueno, así que muchas gracias por haberme enviado este libro y bueno, obviamente lo recomiendo para quienes les interese el tema. Bueno, cerramos aquí el caso de la denuncia, estamos a la espera de podríamos decir respuesta. El caso Arrigo. De la denuncia del caso Arrigo. Caso Arrigo. Vamos a denominarlo caso Arrigo a partir de ahora. Está bien, me parece muy bien. Así que bueno, esperamos a ver qué responde el procurador y bueno, estaremos informando seguramente sobre eso.